Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Anulación. El presidente viola todos los días la ley, interviniendo ilegalmente en cosas que le prohíbe la ley en favor de su partido. Aquí hay una presión ilegal e invisible contra el INE y contra el tribunal, dijo Héctor Aguilar Camín el 15 de abril pasado por televisión abierta. Ya no atendí a lo demás que dijo porque lo de la presión invisible me dejó un tanto abismado. ¿Qué será una presión que no puede verse? ¿Como la del aire en una llanta o más parecida a la fuerza de gravedad que nos mantiene con los pies en la tierra? ¿A qué se refería el interlocutor de Alito, como lo llamó su colega Jorge Castañeda? ¿A algo como el influjo psíquico por el que un tribunal en Ecuador acusó a su expresidente Rafael Correa? Después escuché qué más dijo Aguilar Camín esa noche en la televisión. Dijo: hay una evidente carga de todos los programas sociales que son del gobierno que los paga Hacienda. Hay una privatización en servicio de Morena que es un interés privado, público, pero particular. Aquí el interlocutor de Alito se hizo bolas entre lo público, lo privado y lo particular. El conductor del programa de tele salió al quite para avivar la súbita pérdida del hilo de su entrevistado. Tomando en cuenta la feria de dinero que se repartió en estos meses, sobre todo del partido gobernante, y tomando en cuenta la participación ilegal del presidente, que a mí siempre me ha chocado eso, pero es ilegal, yo sí creo que la cancha está dispareja. Luego, simplemente reforzó la idea de Aguilar Camín. Si se están dando las condiciones, en el caso de que pierda la oposición, que la oposición diga, esta no fue una elección justa, fue una elección inequitativa, por lo tanto hay que anularla. Remató tiempo después Aguilar Camín, ya recobrado: un gran abogado te construye un caso hacia la nulidad de esta elección. Un mes más tarde, el equipo de campaña del PRIAN, incluyendo a su candidata Xóchitl Gálvez, fueron al Tribunal Electoral a sustanciar una posible anulación de la elección. Como siempre, Gálvez dijo cosas contradictorias, tan acostumbrada ya a mentir dependiendo de su auditorio. Dijo: la injerencia presidencial tendrá que evaluarse al final al calificar la elección. El piso está disparejo. Pero en otro momento de la misma conferencia de prensa también dijo: la anulación no se puso en la mesa como escenario. Luego, fiel a su apocamiento retórico, en el que ya da igual si es del PRI o Ciudadana, sostuvo al mismo tiempo que las mañaneras de López Obrador la perjudican y la favorecen. De verdad, dijo las dos cosas. El presidente ha afectado enormemente mi candidatura con dichos que son falsos. Primero diciendo que yo iba a quitar los programas sociales, lo que es falso. Luego aduciendo problemas de corrupción que nunca han existido, y en todo eso el presidente incide, se mete en la elección a favor de su candidata abiertamente. La misma injerencia presidencial la que ha generado que crezcan sus preferencias, pues la gente ya se dio cuenta que hay un abuso de poder que está intentando imponer a su candidata. Eso ha generado que crezcan mis preferencias. Entonces tenemos al PRIAN denunciando la famosa inequidad que ya anunciaba Aguilar Camín y su anfitrión de la tele, pero tenemos a su candidata diciendo que esa misma disparidad le favorece y le perjudica al mismo tiempo. Por lo tanto, no toda inequidad es mala para la oposición de la derecha. Me detengo un momento en este punto. Una de las fábulas creadas por la oposición sobre la elección presidencial es la idea de que López Obrador y sus programas sociales deberían de desaparecer mientras estén las campañas electorales. Eso, dicen, sería equitativo. Por eso supongo que Aguilar Camín utiliza el término tan desafortunado de presión invisible
para describir a las mañaneras. Por eso supongo también que Xóchitl Gálvez se refirió en su reunión con el tribunal a algo así cuando dijo: el INE ha dictado al mandatario 51 medidas cautelares, de ellas 17 están en firme y el presidente sigue reincidiendo, pues decidió no cancelar las conferencias mañaneras mientras que el tribunal no se lo ordene. Ellos, el INE y el tribunal, argumentan que emitieron medidas cautelares, pero debido a que la ley no establece sanciones a los funcionarios públicos que las violen, López Obrador sigue reincidiendo. El asunto es, pues, que se eliminen las conferencias de prensa donde el presidente informa de los avances en obras y se presentan denuncias y se dan cuestionamientos. Si Andrés Manuel no habla, la contienda electoral se hace instantáneamente equitativa. Lo sostiene alguien como Aguilar Camín, que ha confesado públicamente no haber visto nunca una mañanera en su vida. Está en contra de algo que ni siquiera conoce. Él, que también acusa al obradorismo de querer, cito, destruir lo que no conoce. Ellos no estuvieron en las batallas que dimos muchos ciudadanos para que Fox no influyera en la elección que terminó en el fraude de 2006. No es que Fox hablara de sus logros, que no tuvo, ni bien de Felipe Calderón, el enviado de su partido, sino de que no hiciera el fraude que hizo. Fox organizó a su propio gabinete con los gobernadores de los estados para que, en complicidad con el Bester Gordillo y el sindicato de maestros, rellenaran urnas con el número justo de votos para que Calderón ganara. Lo hicieron mal porque tuvieron luego que hacer otro fraude. A eso nos referíamos entonces cuando decíamos inequidad y piso disparejo, no a que el presidente hablara en conferencia de prensa. Al final ni siquiera les alcanzó, como decía, ese fraude y tuvieron que implementar el cibernético, que acabó dando una ventaja del 0.57 al usurpador de Acción Nacional. Y digo que ellos, Aguilar Camín y el conductor de la tele, no estuvieron con nosotros en esas batallas porque públicamente firmaron a favor del fraude de 2006. El 3 de agosto de 2006 aparecieron sus firmas en un manifiesto que validaba el fraude electoral y que dice: no encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos pudo haber errores o irregularidades, pero no fraude. Nuestras instituciones electorales son un patrimonio público que nadie debe lesionar. Con ese manifiesto desviaron la atención de la verdadera inequidad que nosotros denunciamos en otro desplegado, coordinado por Carlos Monsiváis, en el que pedimos el recuento voto por voto y casilla por casilla. Lo que desviaron los centenados de Aguilar Camín fue decir que no había fraude porque decirlo era insultar, lesionar a los pobres ciudadanos que contaban votos en las mesas de casilla. Nunca dijimos que ese fuera el problema, sino el uso del poder presidencial de Fox para meter más votos en ciertas secciones electorales que controlaba el sindicato de maestros de Gordillo. Desde ese entonces se nos quiso convencer de que si cuestionábamos a las instituciones electorales estábamos contra la democracia y que pretendíamos destruir lo que se ha avanzado. La garantía de la elección era el pobre escrutador que se había desvelado contando votos. Pero nosotros estábamos hablando de una operación orquestada desde la presidencia de Fox para variar los resultados de la soberanía popular e imponer a Felipe Calderón. Pero vayamos ahora al otro punto de la inequidad de la contienda presidencial, según estos intelectuales: los programas sociales. En un número de la revista de Aguilar Camín, Amparo Casar, sí, la que cobra una pensión en Pemex a la que no tuvo nunca derecho y pretende que se la sigamos pagando hasta el año 2999, esa misma, escribió contra los programas sociales y las pensiones. Su idea es que para que no pudieran afectar el resultado electoral, los beneficiarios de los programas sociales tendrían que creer que los programas sociales no son una propuesta y un proyecto de la transformación de la 4T, sino algo que salió de la nada, del aire, que cae del cielo o crece en los árboles,
de tal manera que no tuviera relación alguna ni con López Obrador ni con el obradorismo. Así lo dice: el clientelismo, práctica política ancestral, no es más que el intercambio de votos y apoyos de un sector de la población a cambio de diferentes bienes por parte de un patrón, jefe o capo político. Permanencia en el trabajo, avance en sus carreras o salarios, transferencias en efectivo o ciertos servicios. Esto bajo la amenaza de que si el intercambio no se cumple, los beneficios desaparecen. Como los programas sociales son universales, es decir, que los cobran como derecho hasta las viejitas que van a los mítines de Claudio X González vestidas de rosa, entonces Amparo Casar tiene que argumentar que existe algún tipo de coerción para el intercambio entre votos y apoyos sociales. Y de nuevo, la presión invisible la encuentra en que la gente cree que es gracias al obradorismo, cuando de hecho lo es. Y esa coerción también la encuentra en que Xóchitl Gálvez ha sostenido una y otra vez que los programas deben ser temporales porque desincentivan el esfuerzo y la iniciativa para trabajar. Desaparecerían auténticamente los programas sociales con Xóchitl, eso ya lo dijo, de eso no hay duda. Pero esa amenaza la toma Casar como si fuera del presidente López Obrador y no de los que sistemáticamente han sostenido su propia candidata del PRIAN. No hay tal intercambio de apoyos por votos, ni hay forma de coaccionar a la gente para que no reconozca que el obradorismo es el autor de los programas sociales. Son derechos y como tales se pueden reclamar aunque votes por Gálvez. En eso consiste la universalidad de los derechos, algo que Casar cree que solo existe para ella y su pensionariamente. Toda elección es inequitativa porque siempre va a existir un partido en el poder y otros en la oposición. El que tiene el poder tiene logros que puede presumirle a los ciudadanos, aunque no siempre. Si el partido en el gobierno siempre tuviera la sartén por el mango, el PRI jamás habría perdido contra Fox o López Obrador no hubiera ganado contra Mid y Anaya. Lo que sucede en México es que siempre se ha necesitado una cascada inaudita de votos para que el fraude electoral no se haga presente. No es que el INE o el tribunal garanticen que no haya fraude, sino que los ciudadanos aseguran la democracia con millones de votos. De eso estamos hablando cuando miramos las encuestas y Claudia Sheinbaum va 20 puntos arriba que el PRIAN. Hay un aprendizaje de la gente, hay que salir a votar en masa y por un mismo partido, o de otra forma puede resultar el fraude electoral. Ahora quiero señalar una más de las miserables contradicciones de la oposición, y es el cambio de opinión que tuvieron los abajofirmantes cuando la elección por fraude de Carlos Salinas de Gortari, y que ahora les enerva de López Obrador. El argumento de estos mismos opinadores de televisión fue que si bien la legitimidad, la justeza del poder, no estaba en su origen, porque en el mejor de los casos no se sabía quién había ganado, si Salinas o Cuauhtémoc Cárdenas, sí existía una legitimidad en el ejercicio del poder, es decir, que Salinas de Gortari se iría legitimando con sus políticas como el clientelar programa Solidaridad, aunque detentara el poder usurpando a la soberanía popular. Estaba bien que Salinas se fuera legitimando desde una silla presidencial robada, pero Andrés Manuel, cuya legitimidad fue respaldada por más de la mitad de los votos, no puede establecer una autoridad basada en sus políticas públicas y programas sociales. De ahí se sigue la actual retórica opositora de que los derechos sociales universales compran votos. O la otra, tan en boga en 2019, de que un exceso de democracia destruye la democracia desde adentro. De ahí se sigue a la escandalosa elección de Estado que la oposición ha retomado de cuando el PRI gobernaba y no bregaba para levantar a su candidata titubeante y contradictoria Xóchitl Gálvez. Por ejemplo, llamaron elección de Estado a la del Estado de México, donde triunfó Delfina Gómez, sin atinar a notar su propia contradicción, que la maestra Delfina ya había ganado esa elección en el Estado de México en 2017, cuando Morena no tenía la presidencia de la República. Pero no importa.
Debajo de su contradicción existe un principio que no se ha alterado desde 1988. Los opinadores no creen en el acto de votar como constitutivo de la legitimidad popular. Son completamente ciegos a la existencia de un movimiento popular que se apropió de las elecciones para dotar no de adjetivos a la democracia mexicana, sino de un contenido de justicia social. Del vayamos legitimando, del salinismo, al haiga sido como haiga sido, del calderonato, los opinadores han pensado que la legitimidad de origen no es el voto, sino el procedimiento de la elección, tantas casillas instaladas, actas computadas, resultados. No importa que no coincidan con la voluntad popular. Fue un concepto formalista que en el fondo albergó la posibilidad del fraude electoral. En las posturas de estos opinadores, tanto en 88 como en 2006, el tema no era la democracia, sino la estabilidad postelectoral, es decir, administrar, gestionar la insatisfacción, la indignación moral y la ira colectivas. Ahora, con las intenciones de voto prácticamente decididas en proporciones que van de 2 a 3 o 3 a 1, los opinadores hablan de elección de Estado. Y ahora sí, por primera vez, de fraude y de anulación. Por último, el PRIAN le presentó al Tribunal Electoral un mapa de riesgo de los distritos en que ellos sienten que puede haber violencia el día de las elecciones. Lo primero que me sorprendió es que incluyeron a la Ciudad de México, el territorio donde su candidato, el mafioso del cártel inmobiliario, tiene como jefe de seguridad al jefe Goliat, Barrientos, acusado de trata de mujeres y secuestro. El mismo territorio donde el PRI tiene a las huestes de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, en prisión por tráfico sexual. El mismo territorio donde el propio candidato del PRIAN ha pactado con el Sindicato Libertad, cuyo líder de las pipas de agua, Hugo Bello, está en la cárcel por cobrar derecho de piso y extorsionar a los comerciantes de la capital. Entonces me pregunto si ese mapa de riesgo es un aviso de las porquerías que hará el PRIAN el día de la elección para anular el 30% de las casillas y con ello declarar nula la elección presidencial. Me lo sigo preguntando. Muchas gracias por escuchar.